Un abogado de tercera categoría es arrastrado de repente al torbellino de oscuras conspiraciones tras verse involuntariamente envuelto en un caso impactante. Cuando la identidad de un misterioso jefe criminal apodado Big Mouth se le atribuye, su vida da un vuelco inmediatamente. De ser un desvalido, se ve obligado a usar su intelecto y valentía para sobrevivir en esta prisión. Sin embargo, en la frontera entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, ¿quién es el que realmente está detrás controlando el juego? Dentro de la prisión, el pobre prisionero planea su propia destrucción a manos de otros. Él coge apresuradamente la cuchara de arroz, la sumerge en la bandeja de sopa contigua y luego camina con gallardía hacia el jefe de la celda. Él le suplica que lo mate inmediatamente y luego vierte la bandeja de arroz sobre la cabeza del capo. El capo se ríe porque en toda su carrera como jefe nunca ha visto a una presa arrojarse voluntariamente a la boca del lobo de esa manera. Como el anciano tardaba en actuar, el joven le arroja toda la bandeja de arroz en la cabeza y luego grita con fuerza exigiendo morir a toda costa. Él todavía dudaba, así que él lanza un puñetazo directo a la sien, derribando al capo. En su primer intento de buscar la muerte, el joven establece un récord de noquear al jefe. Con la voluntad de encontrarse con el rey del infierno, cambia su objetivo a un recluso con tarjeta roja. Él busca al prisionero a punto de ser ejecutado y suelta una diatriba de insultos, además de darle unos empujones provocativos en el hombro. Naturalmente, el tipo de la tarjeta roja se enfurece y saca una cuchilla brillante. Al ver el arma, el joven agarra el brazo del hombre y se lo pone en el cuello, suplicando que actúe de inmediato. Sin embargo, en el momento decisivo, este condenado a muerte de repente se detiene y no puede ejecutar el golpe. Ofrecer una oportunidad en bandeja y no saber aprovecharla es un cobarde, le grita hasta que se marea. El condenado a muerte, impotente, se sienta en el suelo y llora como un niño sin madre, haciendo que el segundo intento de autoeliminación también fracase. Fracaso tras fracaso. Sin embargo, esto hace que su reputación se extienda por toda la prisión. A la hora de repartir la comida, el alcaide proactivamente le da una ración extra, por si a este héroe le faltan calorías y causa disturbios. Durante la comida, un compañero de prisión murmura que anoche alguien se arriesgó a saltar el muro y fue ejecutado a tiros, reuniéndose con sus antepasados inmediatamente. Al escuchar la palabra disparado, sus ojos se iluminan como faros e inmediatamente se le ocurre la versión de autoeliminación de nivel 3. Él empuja la puerta del pabellón con dignidad, lanza un tronco del tamaño de una alcantarilla hacia el patio de ejercicios, agitándolo salvajemente hacia el cielo mientras grita a los guardias para que disparen. En un instante, todo el equipo de seguridad lo rodea en círculo, sus dedos en el gatillo listos para despedirlo. Sin embargo, en la sala de control, el alcaide principal pasa la cámara y, al ver el rostro, grita furiosamente: «Bajen las armas, a nadie se le permite tocarlo». Así es como la misión de buscar la muerte falló una vez más. A principios de la semana pasada, Chano era solo un abogado de categoría F en el sistema judicial de Seúl. Telarañas cubrían su oficina, el teléfono nunca sonaba, y la deuda con intereses altos gritaba como una alarma de incendio. Un día, fue invitado personalmente por el alcalde Choi. Él le propone que se encargue de un caso que sacude las noticias coreanas porque involucra a 3 personajes VIP. La policía acaba de encontrar un cuerpo escondido en el maletero de su coche, pero los 3 lo niegan rotundamente, por lo que son detenidos. El alcalde Choi le dice que no se preocupe por ganar o perder, que el escenario ya ha sido comprado, solo tiene que actuar de acuerdo al guión. Su nombre, Chano, ascenderá directamente a la cima de la lista de abogados de moda. Al oler la fama, la fortuna y la promesa de borrar todas sus deudas, Chano firma el contrato de inmediato. En el campamento hay incluso más comodidades que en un resort de lujo. El alcaide principal también sirve como personal de servicio a la habitación. Al llegar a la prisión, él viste su viejo traje y se presenta como el abogado a cargo. Los 3 magnates de la celda se burlan con todo tipo de comentarios y le entregan una pila de documentos gruesos que ya han preparado. Antes de irse, Chano mete secretamente un diminuto dispositivo de escucha en la papelera. Efectivamente, escucha que una dashcam está en manos de una mujer misteriosa. Chano sigue inmediatamente la pista y recupera la dashcam de ella. Al encender la máquina para verla, además de los 3 dueños del coche, aparece en el encuadre un personaje más poderoso, Gong Hee-on, su jefe. A la mañana siguiente, Chano se encuentra con el magnate Gong Hee-on y le declara: «O me compra este video, o mañana los grandes periódicos lo llamarán el titiritero que se deshace de la gente». El oponente sonríe con desdén y dice: «¿Sabes con quién estás hablando? Si no, espera y verás quién sufre el trauma primero». Mientras regresaba en el coche, Chano de repente sintió que todo giraba a su alrededor y su coche se estrelló directamente contra un poste de luz. Despertando en el hospital, fue recibido por unos policías que le dieron positivo en la prueba de drogas y luego se lo llevaron. Nada más pisar la prisión, el alcaide lo arroja al sótano donde 2 matones inexpresivos esperan. La intención es simple: quieren acabar con su vida usando una cuerda colgante. Un secuaz patea la silla para dejarlo suspendido mientras el resto de la gente se queda alrededor analizando cuántos minutos tardará en morir.
Justo en el momento en que se pone pálido y morado, Hyun ve la información accidentalmente. Park Chan-ho resulta ser el superestafador Big Mouth, porque la policía ha descubierto una fortuna en oro y una montaña de drogas, junto con billones de wons en su residencia privada. Como un rayo, Hyun llama inmediatamente exigiendo una actualización donde está ese tipo. El alcaide responde con indiferencia que los secuaces se están encargando. Hyun grita: detente de inmediato. Park Chan-ho es Big Mouth. Manténlo con vida a toda costa, y si quieres recuperar el dinero, aprende a ser un lamebotas, cabeza hueca. Chan-ho está ahora como en la frontera entre el cielo y la tierra. En menos de un minuto, el alcaide ha traído a todo el equipo médico. Gracias a las compresiones torácicas al ritmo de samba, más una botella de oxígeno de última hora, fue sacado de las puertas del infierno en el último segundo. Despertando y sin haber podido respirar con regularidad, tiene que disfrutar de una fiesta de verificación de identidad preparada por el alcaide principal. Incluye langosta de Alaska, pulpo de 9 tentáculos, cocodrilo de agua salada, todos platos lujosos que la gente común ni siquiera puede probar. Su intención es clara: Big Mouth debe ser un gourmet. Si come bien, se considerará el dios del fuego. Chan-ho, que todavía tiene el estómago revuelto por casi morir, responde honestamente: no soy Big Mouth. Al escuchar esto, el alcaide le da inmediatamente una bofetada que le rompe el tímpano y luego lo envía de vuelta a su celda. Dando vueltas toda la noche, Chan-ho todavía no entiende por qué Milagro se ha convertido de repente en el cabecilla de los estafadores en los archivos policiales. A la mañana siguiente, le pide a su abogado amigo que redacte urgentemente un acuerdo de divorcio. Su esposa no merece ser arrastrada a una montaña de deudas y mucho menos correr el riesgo de ser la esposa de Big Mouth. A partir de ahora, si el tribunal lo condena, puede trabajar hasta que le salgan canas, por lo que es mejor renunciar ahora para probar su inocencia. Dicho y hecho, él idea varios planes, pero la consecuencia es inesperada. En lugar de desaparecer, se vuelve extremadamente famoso. Tanto el alcaide como los prisioneros mencionan su nombre con una mezcla de respeto y miedo, y su ración diaria de arroz se aumenta automáticamente para evitar que se le ocurra una nueva hazaña peligrosa. A regañadientes, convertirse en una leyenda viviente y el enigmático Big Mouth hace que todo el mundo dentro de los barrotes esté a la vez curioso y cauteloso. Durante el baño de sol colectivo, un misterioso prisionero saca rápidamente una daga del tamaño de una regla y se lanza furiosamente hacia Chan-ho. Justo a tiempo, el alcaide principal presiona el botón de alarma, pero el atacante se excita aún más por el sonido y acelera. Afortunadamente para Chan-ho, sus reflejos son más rápidos que un cuchillo, esquiva el primer apuñalamiento, pero aún así recibe una ráfaga de puñetazos y patadas en medio de los gritos caóticos. Sus secuaces corren para ayudar, pero son inmovilizados por los guardaespaldas del jefe de la prisión. El asesino intenta apuñalarlo directamente con el cuchillo, pero Chan-ho, sin pensarlo, levanta la mano para agarrarlo. La sangre gotea sobre su rostro. Justo cuando se está quedando sin fuerzas, el equipo de guardias irrumpe y golpea al atacante con un impacto tremendo, dejándolo fuera de combate. Por salvar a Chan-ho una vez más de la lista de tareas del rey del infierno, el alcaide principal dice que lo ha salvado no menos de 3 veces. Si él es Big Mouth, debe pedirle a Gong Hyun unos cientos de miles de millones más, y darle a él exactamente la mitad de 1 billón de wons como una prima de seguro de vida. Luego le advierte que la única razón por la que Chan-ho sigue respirando es porque Gong Hyun cree que él es el legendario estafador. Y el día que esa confianza se derrumbe, él, su esposa y cualquiera involucrado desaparecerán. Ante la elección entre la vida y la muerte, Chan-ho entiende que el único camino para proteger a sus seres queridos es ponerse el manto del gran estafador Big Mouth. Él levanta la cabeza, mira fijamente a los ojos astutos del alcaide principal y afirma cada palabra: sí, yo soy Big Mouth. La escena cambia, no a un campo de fútbol o a un gimnasio, sino a la piscina de chocolate de la prisión. Algunos prisioneros notorios, vestidos con harapos, están encorvados recogiendo un líquido marrón y espeso, que con solo verlo se puede adivinar qué es lo que hay bajo el pozo séptico. Un tipo con terrible mala suerte resbaló y cayó de cara en este agua aromática, haciendo que sus compañeros vomitaran por lo untuoso que era. La razón por la que todo el grupo tuvo que aceptar este trabajo especial es simplemente porque no tenían ni un solo centavo para sobornar, así que tuvieron que cargar con todo el trabajo pesado. Mientras tanto, la camarilla de prisioneros ricos y con buenas conexiones es atendida de pies a cabeza por el alcaide, y están tranquilamente bebiendo café, viendo televisión y disfrutando del aire acondicionado. A la hora de la comida, el guardia reparte la comida directamente en esta zanja de drenaje. El alimento huele a pescado rancio y el arroz está tan agrio que hasta los cerdos se darían la vuelta. El hambre sumada al aroma acre hace que la multitud de prisioneros esté a punto de amotinarse. Chan-ho, recién ascendido a leyenda inmortal, de repente grita. El alcaide se precipita para bloquear el camino, diciendo que es hora de regresar, pero Chan-ho inmediatamente les arroja una bomba orgánica. La proteína salpica por todas partes, acompañada de un fuerte grito que resuena por todo el comedor, haciendo que los prisioneros de clase alta dejen sus palillos y salgan a mirar. Chan-ho continúa rociando el chocolate especial, y el alcaide solo puede retroceder, sin atreverse a blandir su porra ni una sola vez. ¿Quién se atrevería a tocar a Big Mouth, la versión de carne y hueso? Unos minutos más tarde, aparece el alcaide principal, flanqueado por 3 magnates con uniformes de prisión distintivos y con un ligero olor a perfume, dando órdenes. Disuélvanse inmediatamente, o haré que todos ustedes mueran a tiros ahora mismo. Chan-ho apuesta todo,
momento, se acerca al oído del hombre y susurra: ya le advertí, si se enfrenta a mí, usted y su familia se esfumarán. En un instante, los ojos del alcaide principal pierden color, y su mente se decide a no jugar al juego mortal con alguien que podría ser el verdadero Big Mouth. Sin otra opción, ordena al alcaide que se aparte y abra el camino para que Chano guíe a su equipo hacia el comedor. En ese momento sin precedentes, todo el patio de la prisión se regocija al presenciar por primera vez en su vida como el alcaide principal retrocede. Los tres magnates, quienes antes solían dar órdenes a los supervisores, comienzan a impacientarse. Un rato después, se encuentran con el alcaide principal. Después de algunas preguntas, uno de los tres ofrece un precio de 300 millones de wons. No andan con rodeos, dicen que solo necesita hacer la vista gorda con un ojo y abrir el otro a medias para que puedan encargarse tranquilamente de ese Big Mouth falso. Al día siguiente, el jefe trae a sus secuaces, bien armados. El alcaide principal monitorea todo a través de las cámaras de vigilancia y ordena a sus subordinados que preparen un equipo médico. Más de 10 hombres armados buscan a Chano y a sus secuaces. Después de que el alcaide les abre la puerta para que entren, la cierra con llave y se va. Inmediatamente se lanzan a atacarlos. Ambos bandos caen de inmediato en una feroz batalla. Aunque el lado de Chano no tiene armas, siguen siendo bastante ágiles. En ese momento, el enfermo tipo de la tarjeta roja saca su cuchillo. Justo cuando se prepara para atacar, un compañero de prisión se interpone por Chano y es apuñalado. El alcaide principal, al ver que alguien está herido, inmediatamente ordena al alcaide que detenga la pelea. El compañero de prisión apuñalado es llevado a la enfermería, mientras que todos los agresores que participaron en el motín son encerrados. Pero esa misma noche, el asesino líder desaparece en su celda. Chano se convierte en la figura dominante en la prisión, entrenando artes marciales con sus compañeros de prisión regularmente, aunque a veces excede un poco. Varios amotinados, al ver a sus compañeros muertos en el cuarto de castigo, gritan exigiendo que el alcaide los libere porque temen ser los siguientes. Cuando el alcaide abre la puerta para que vayan a comer, Chano solo los mira 2 veces, e inmediatamente 2 de los amotinados que participaron en la agresión caen al suelo convulsionando con espuma en la boca. Justo después, el segundo también cae al suelo. Cuando el alcaide llega, ya han muerto. Esta escena deja a Chano atónito. Él sospecha que la persona que lo está ayudando es el verdadero Big Mouth, y esa persona está justo dentro de esta prisión. El alcaide principal, creyendo que Chano se ha deshecho de algunas personas, inmediatamente envía personal a registrar la celda de Chano, pero no encuentran nada. En ese momento, todos los prisioneros están parados en la ventana viendo el alboroto. El alcaide principal les pide que se retiren, pero ha estado gritando durante media hora sin ninguna reacción. Al ver esto, Chano se pone de pie para lucirse, e inmediatamente todos se retiran. Ese día, Gong Hyun busca a Chano y le exige que señale a los 5 clientes que más han traficado con drogas con Big Mouth. Si los nombra, entonces él es el verdadero Big Mouth, y si no, será el día del juicio final para Chano y su familia. Al irse, Gong Hyun le da 5 días para pensarlo. Mientras era escoltado de regreso, Chano le dio un puñetazo al alcaide, dejándolo inconsciente. Él toma el teléfono del alcaide y llama al alcalde Choi, pidiéndole que investigue a los clientes con más transacciones con Big Mouth. Al día siguiente, el alcalde Choi le da un trozo de papel a Mio para que se lo lleve a Chano. Chano anota los nombres de las 5 personas en el papel y vuelve a llamar al alcalde para confirmar. Porque esto se relaciona con su vida y la de su familia, no puede haber ningún error. Rápidamente, la noticia se extiende por la prisión. Todos apuestan sobre esta información. Hay quienes apuestan que Chano es Big Mouth y otros que no. Sin embargo, antes de que Gong Hyun fuera a ver a Chano, le notificó al alcalde Choi que los nombres de los clientes en la transacción que él investigó eran falsos porque era una trampa que él había tendido. En realidad, solo él y Big Mouth conocen los nombres reales. Este hombre ha ganado cientos de millones de wons en prisión y le da directamente el dinero al alcaide principal para comprar su libertad. Resulta que el día anterior toda la prisión estaba apostando si Chano era Big Mouth o no. Los 3 magnates también participaron en esta apuesta, le pidieron al alcaide principal que fuera el anfitrión de la apuesta. Luego apostaron 300 millones de wons a que Chano no es Big Mouth. Cuando la apuesta estaba a punto de comenzar, el alcalde Choi se apresuró a ir a la prisión, queriendo hablar en privado con Chano para advertirle que esos nombres eran falsos. Pero el alcaide principal, siendo el hombre de Gong Hyun, no le dio esa oportunidad al alcalde. El alcaide principal sacó 2 hojas de papel en blanco, pidiendo a cada uno que escribiera 5 nombres que comerciaban con Big Mouth, porque solo Gong Hyun y Big Mouth conocían a estas 5 personas. Muy pronto, ambos terminaron de escribir y lo pusieron en una taza. El alcaide principal sería quien anunciaría los nombres. Primero leyó los nombres que Gong Hyun había escrito. Estos nombres eran completamente diferentes a los que el alcalde Choi le había dado a Chano. Cuando el alcaide principal tomó el papel de Chano, Gong Hyun golpea la mesa agitado porque cree que Chano está a punto de caer en la trampa que él tendió. El alcaide principal,
Después de mirar el papel de Chano, no lo lee de inmediato sino que se lo da a Gong Hee-on. Él abre el papel y se sorprende al ver que ambos escribieron exactamente los mismos nombres. Todos miran a Chano con incredulidad, mientras Chano se mantiene tranquilo como si todo estuviera en la palma de su mano. Gong Hee-on dice que si Chano es el verdadero Big Mouth, debe devolverle los varios billones de wons que estafó anteriormente. Chano responde que para recuperar ese dinero, necesita pruebas. Justo en ese momento, el teléfono del alcaide principal suena. Es de la fiscalía, solicitando la presencia de Chano. Resulta que Gong Hee-on se había preparado de antemano. Encontraron a un secretario relacionado con Big Mouth, porque Big Mouth estafó dinero de Gong Hee-on a través del secretario. Poco después, Chano llega a la fiscalía para un careo. El fiscal le pide al secretario que confirme si Chano es Big Mouth. El secretario mira a Chano aterrorizado. Justo cuando está a punto de hablar, suena la alarma. Resulta que padece diabetes y es hora de tomar su medicamento. Sin embargo, tan pronto como termina de beber, cae al suelo. Chano lo levanta y solo ve que echa espuma por la boca e inmediatamente muere. Gong Hee-on, sin esperar que también hubiera alguien de Big Mouth en la fiscalía, golpea la mesa con rabia. Luego, Chano utiliza los 300 millones de wons ganados para dárselos al alcaide principal y comprar su libertad, e invita a todos los prisioneros a comer. Cuando Chano entra en el comedor, todos se levantan y lo aclaman. El capo, que ya no puede soportarlo, se levanta con arrogancia y se dirige hacia Chano. La atmósfera se tensa. Resulta que el capo también había apostado por Chano. En este momento, los tres magnates se sienten preocupados porque todos los que se enfrentaron a Chano han muerto, temen ser los próximos. Un hombre que está en el baño fumando de repente recibe un cubo de agua fría en la cabeza. Lo que sigue después es un cable de cobre conductor de electricidad. No es otro que Chano quien hizo esto. Los magnates ni en sueños podrían haber imaginado que un pequeño abogado de antes podría cambiar el rumbo de la situación y convertirse en el capo de la prisión. Chano advirtió una vez a los magnates que si no se presentaban ante el tribunal para confesar sus crímenes, desaparecerían sin que nadie lo supiera en la prisión. Pero los magnates pensaron que con el alcaide y el capo respaldándolos, Chano no podría tocarlos. Luego, Chano reunió a todos en el patio de ejercicios. Despegó una pancarta desde el faro con la frase habitación de la confesión del pecado bíblico. El propósito de hacerlo era encontrar al verdadero Big Mouth, ya que después de recibir la lista traducida del mercado de Troy, alguien lo había noqueado. Al despertar, descubrió una carta del tarot en su cuerpo con el símbolo de Big Mouth. En ella había 5 nombres relacionados con la lista de Big Mouth y la carta significaba convertir la desgracia en bendición. Al principio Chano no sabía qué lista elegir, pero al ver al mercado de Troy apurarse a ir a la prisión, lo entendió de inmediato, y todas las personas que causaban problemas a Chano habían sido eliminadas en secreto por los secuaces de Big Mouth. Por la noche, Chano puso su plan para lidiar con los magnates dentro de la Biblia, y Big Mouth reconoció el plan de Chano con una carta del tarot. Después de eso, Chano les jugó una mala pasada a algunos magnates. Luego, los 3 magnates buscaron a Gong Hee-on pidiéndole que los ayudara a ser trasladados de prisión porque no querían quedarse ni un minuto más en esa cárcel. Pero Gong Hee-on dijo que el personal de Big Mouth estaba por todas partes y que ir a cualquier otro lugar sería lo mismo. En ese momento, el rizado pensó en una manera, propuso a Gong Hee-on que los ayudara a obtener un permiso para ir al hospital, así podrían salir de esta prisión. Gong Hee-on, al ver que sus secuaces eran intimidados, buscó a Chano y lo amenazó con que, si se atrevía a tocar a los magnates, haría desaparecer a su esposa sin que nadie lo supiera. Apenas terminó de hablar, sonó el teléfono de Gong Hee-on. ¿Qué pasa? Me enviaste flores. ¿Por qué me das este tipo de flores de mala suerte? ¿Qué flores? Crisantemos, y además blancos. Gong Hee-on colgó el teléfono e inmediatamente se volvió para preguntar: ¿fuiste tú quien envió flores a mi esposa? 34 crisantemos blancos. Ella tiene 34 años, ¿verdad? Chano se levantó, se acercó a Gong Hee-on y le susurró al oído: si te atreves a tocar un solo cabello de mi esposa, te enviaré el regalo más aterrador del mundo. Después de que Chano se fue, Gong Hee-on se reunió con el alcaide y el capo, buscando una manera de deshacerse de Chano. El alcaide preguntó: ¿ya no quieres tu fortuna de miles de millones? Gong Hee-on estaba tan furioso que casi enloquece. En ese momento, no sabía que Chano ya había buscado al capo. Chano dijo que quería invertir en el capo, pero este respondió: tu crimen tiene al menos una condena de cadena perpetua. ¿Por qué invertirías en mí? Pero Chano propuso: apostemos quién de los dos saldrá primero de la cárcel, y así Chano convenció al capo. Después de eso, los secuaces del capo detuvieron al gordo y lo llevaron al sótano, donde una vez habían tratado a Chano. La silla seguía siendo la misma, y la cuerda también era la misma de aquel día. Chano pateó la silla a un lado, miró al magnate que se había desmayado y luego lo revivió. Chano le preguntó al magnate si quería confesar su culpa, y este asustado asintió y estuvo de acuerdo. Cambio de escena: hoy la prisión recibió a un grupo de enfermeras de visita. Todos los prisioneros se aferraron a la cerca, gritando y mostrando entusiasmo porque vieron a la diosa Juna entre las enfermeras.
Mio preguntó al alcaide si los familiares podían entrar a visitar, pero el alcaide dijo que debían pedir permiso antes. Sin embargo, de repente el alcaide recordó que ella era la esposa de Chano. Inmediatamente corrió a buscar a Chano para informarle que su esposa había llegado a la prisión. Así que Chano le pidió al alcaide que abriera la puerta del baño, entró, se duchó, se limpió y se arregló por un buen rato. Luego, los tres magnates fueron arrojados a un almacén porque Chano quería tomar el control de su territorio. En ese momento, todos los prisioneros estaban haciendo fila para un chequeo médico, y un secuaz reconoció inmediatamente que Mio era la esposa de Chano. Cuñada, o la cuñada. Mio estaba confundida y no entendía nada, se preguntaba por qué todos los prisioneros la llamaban cuñada. El alcaide se apresuró a intervenir y se disculpó con Mio por no haberla reconocido antes. Luego, el alcaide llevó a Mio al territorio de los magnates, que también era el lugar donde Chano había estado esperando. En la mesa había muchas frutas que le gustaban a Mio. Chano quiso abrazar a Mio, pero ella se negó. Ella le preguntó a Chano: ¿de verdad eres Big Mouth? Si me mientes, terminaremos aquí. Chano no respondió de inmediato porque sabía que el alcaide había instalado un dispositivo de escucha en el lugar. Así que Chano sacó a Mio de allí, pidió al alcaide que abriera la puerta y la llevó al centro del patio. Aquí, aunque había cámaras, el alcaide no podía escuchar lo que decían. Chano le dijo a Mio que él no era Big Mouth, sino que se había convertido en Big Mouth porque necesitaba depender del poder de Big Mouth para mantenerlos a salvo. Todo en la prisión estaba siendo controlado secretamente por Big Mouth. Si él no seguía el plan de Big Mouth, ellos definitivamente desaparecerían. Por lo tanto, él tenía que encontrar a Big Mouth y a quien realmente lo había encarcelado para recuperar su inocencia. Al conocer la verdad, Mio creyó en todo lo que Chano dijo. Luego, Chano quiso pedirle a Big Mouth que detuviera la fianza, pero Big Mouth le pidió que encontrara una manera por sí mismo. Chano sabía que esta era la forma en que Big Mouth estaba poniendo a prueba sus habilidades, y solo resolviendo este problema por sí mismo podría acercarse un paso más a Big Mouth. Así que Chano llamó al gordo de nuevo. ¿Intentaste traicionarme después de salir? De ninguna manera. Chano llevó al gordo al lado de la hoguera y le dijo que si se atrevía a traicionarlo después de salir, lo haría desaparecer de este mundo. Dicho esto, Chano soltó al gordo. A la mañana siguiente, los tres magnates se cambiaron de ropa y siguieron al alcaide para salir de la prisión. Pero en el camino, fueron detenidos por Chano y algunos secuaces. Chano sonrió y dijo que si no confesaban honestamente sus crímenes en el tribunal, los haría desaparecer de este mundo. Pero apenas terminó de hablar, los secuaces de Chano corrieron hacia el lado opuesto, dejando solo a Chano y un seguidor. Resulta que estas personas eran todos secuaces del capo. Ya te dije que nunca los traicionaría. La cara de Chano se puso pálida de inmediato. En ese momento un magnate le dijo al gordo: tal vez tú no puedas salir. Resulta que ellos sabían desde hace mucho tiempo que el gordo cooperaba con Chano y que, de hecho, no había ninguna solicitud de fianza para él en esta ocasión. El alcaide inmediatamente llevó al gordo de vuelta a su celda. Los otros dos lo saludaron con la mano mientras se iban, con una expresión de triunfo. Pero cuando se fueron, la expresión seria de Chano se desvaneció de repente. Dijo: han sido engañados, tontos. Cuando el capo se estaba preparando para comer, apareció Big Mouth, y todos se apresuraron a hacerse a un lado y se levantaron para saludarlo. Jefe, ha llegado. Mio no podía creer lo que veían sus ojos al ver que su débil esposo de antes se había convertido ahora en el capo de la prisión. Luego, Chano se acercó a la mujer y le advirtió: deja de intimidar a Mio o desaparecerás sin dejar rastro. Resulta que esta mujer era la superior de Mio y constantemente le causaba problemas. Al ver a Chano defenderla, Mio se sintió muy conmovida. A partir de hoy, seré el secuaz del jefe, le serviré con todo mi corazón. Por favor, jefe, sírvase. Después de que los dos magnates salieron de prisión, el capo ató al gordo y dijo que no lo culpara, que él solo seguía las órdenes de Gong Hyon. Dicho esto, le tapó la boca al gordo, preparándose para deshacerse de él. El gordo gritó aterrorizado como un cerdo siendo sacrificado justo cuando los secuaces del capo se preparaban para actuar. Chano irrumpió con sus secuaces. Chano exigió al capo que liberara al gordo o lo noquearía de nuevo hoy. El capo dijo: he crecido tanto y solo tú te atreves a amenazarme, aprovecha que estoy de buen humor y lárgate. Él dijo: confrontarme no es una buena idea. Oh, Dios, hablas como si fueras mi padre. Chano dio la orden y sus secuaces cargaron de inmediato. Los dos grupos tuvieron una feroz pelea, y al final Chano logró salvar al gordo. Chano le dijo al gordo que Gong Hyon se deshizo de él para culparlo en el juicio. ¿Qué otra razón tienes para ocultar la verdad? Pero el gordo respondió: tan pronto como hable, aunque viva, seré miserable, sería mejor morir. Gong Hyon aún no es nadie,
este problema está relacionado con alguien aún más aterrador. Resulta que la persona detrás de la cortina es el capo que está detrás de Gong Hee-on, lo que hace que el gordo se niegue a decir la verdad. Sin embargo, el gordo no sabía que todo de principio a fin era una obra de teatro. El capo no traicionó a Chano en absoluto. Los secuaces no entendían por qué arruinaron deliberadamente la estatua del alcaide. Si esto llegaba a sus oídos, definitivamente les descontarían el dinero de bolsillo. Chano no respondió. Solo sonrió y se fue porque todo estaba en sus planes. Chano pidió a sus amigos que le enviaran secretamente un teléfono y que donaran anónimamente una estatua idéntica a la prisión. Él planeaba instalar una cámara dentro de la estatua para encontrar al verdadero Big Mouth. Al día siguiente, la prisión recibió la estatua donada anónimamente. Por la noche, Chano puso una carta del tarot en la sala de confesión del pecado. Cuando fue a revisar al día siguiente, la carta había sido tomada por Big Mouth. Chano fue inmediatamente a la estatua, sacó la tarjeta de memoria y usó el teléfono para ver la cámara de vigilancia. Él descubrió que fue su propio secuaz quien tomó la carta del tarot. Recordó que, al entrar en prisión, fue el secuaz quien se acercó amigablemente y siempre estuvo seguro de que Chano era Big Mouth. Siempre estaba a su lado en cualquier momento. Entonces, Chano llamó al secuaz al baño y le preguntó por qué lo había traicionado. El secuaz puso cara de despistado sin entender lo que Chano estaba diciendo. Chano preguntó: ¿eres tú Big Mouth? El secuaz respondió: no eres tú Big Mouth. ¿Por qué preguntas eso? Chano preguntó: ¿qué hiciste con la carta del tarot? El secuaz respondió que no la había tomado, solo la levantó para mirarla y la volvió a poner en el libro. Chano volvió a ver el video y descubrió que había sido editado, que faltaban 30 minutos entre las 6. Mientras Chano pensaba, Mio llamó. Mio dijo que recibió 33 crisantemos blancos, dentro había una carta del tarot. Mio le envió la carta a Chano, la carta significaba una advertencia, demostrando que Big Mouth había descubierto que Chano lo estaba buscando. Pero solo él y sus amigos sabían sobre la cámara, no sabía cómo Big Mouth se había enterado de esto. El secuaz buscó a Chano y le preguntó por qué lo había engañado. Él siempre admiró a Big Mouth y pensó que Chano era la persona que admiraba, y no esperaba que fuera un farsante. Luego, el secuaz mantuvo su distancia con Chano, ya no lo seguía como antes. El jefe TRNG Bon, probablemente un error de transcripción o un apodo, lo mantengo como jefe en el contexto al ver esto, corrió y preguntó qué le pasa. ¿Por qué ya no vas a servirle? De verdad, yo tampoco soy su sirviente, tengo que servirle las 24 horas del día. En ese momento, un alcaide pasó y dijo: alguien quiere verte, resultó ser su hermana menor. La hermana menor dijo que alguien les había patrocinado una suma de dinero para llegar a un acuerdo con las víctimas y que pronto saldría de prisión. Justo en ese momento, una persona entró, era Gong Hee-on. Él le pidió al secuaz que le diera la botella de agua a Chano para que bebiera. El secuaz pensó que Gong Hee-on quería deshacerse de Chano, así que se negó de inmediato. Pero Gong Hee-on dijo: tu hermana menor ya recibió mi dinero y la víctima también llegó a un acuerdo con esta suma. Esto solo le causará un poco de malestar estomacal. Luego, el secuaz regresó a la prisión con una caja de bebidas. Dijo que como pronto saldría de prisión, había comprado una caja de bebidas para que todos bebieran. Le repartió una botella a cada prisionero, y cuando se la entregó a Chano, le dio la botella que había sido drogada. Chano no sospechó, abrió la tapa y bebió de inmediato. No mucho después, Chano comenzó a sentir dolor de estómago. El jefe TRNG Bond rápidamente llamó al alcaide. En ese momento, el secuaz ya había salido de prisión y vio una ambulancia salir de la cárcel. Esta es la droga anestésica más nueva desarrollada en Corea del Sur. Con solo una inyección, revelará automáticamente secretos que nadie conoce. Gong Hee-on planea usar este método para obligar a Chano a revelar dónde están sus miles de millones. Gong Hee-on aprovechó esta oportunidad para preguntar a Chano dónde había dejado el dinero. Chano dijo que no lo sabía. Gong Hee-on se sorprendió un poco, dudando si la droga había caducado o si no había hecho efecto. Gong Hee-on volvió a preguntar a Chano si era Big Mouth. Chano respondió que no. Gong Hee-on se enfureció de inmediato, preparándose para inyectarle más. En ese momento, el fiscal dijo que si se inyectaba 2 veces en 24 horas, Chano podría morir. Pero Gong Hee-on, en su frenesí, no prestó atención a eso. Cuando se preparaba para inyectar una vez más, Chano se desmayó. Entonces, Gong Hee-on despertó a Chano y planeó inyectarle una dosis más. En la montaña redonda, escondí su dinero allí. Gong Hee-on llevó inmediatamente a un grupo de personas al lugar que Chano había indicado. Él exigió a los 2 magnates que cavaran rápidamente, pero después de varias horas de excavación, todavía no encontraron nada. Cuando estaban a punto de rendirse, un magnate desenterró una caja. Gong Hee-on estaba increíblemente emocionado, pero al abrir la caja, solo vio una barra de oro dentro. Pensó que debía haber muchas más cosas debajo, así que se lanzó al hoyo y cavó frenéticamente. A la mañana siguiente,
Gong Hee-on y su grupo regresaron. Habían estado cavando toda la noche, pero solo encontraron una barra de oro. Al ver esto, Chano entendió de inmediato porque la ubicación que dijo solo fue dicha por decir, y no esperaba que realmente encontraran oro allí. Chano sospechó que esta barra de oro fue dejada por Big Mouth y que él también sabía todo lo que le estaba pasando. Entonces, Chano comenzó a ganar tiempo esperando que Big Mouth viniera a salvarlo. Le dijo a Gong Hee-on que había escondido las otras barras de oro en otro lugar y que se lo diría después de comer. Inesperadamente, Gong Hee-on realmente le creyó. Después de un rato, llegó la gente de Big Mouth. Prendieron fuego al edificio donde Chano estaba encerrado. En ese momento, Chano se estaba preparando para comer. Qué buen momento para que Big Mouth aparezca. Chano y el grandulón comenzaron a pelear, pero él no era en absoluto el oponente del grandulón. En solo unos pocos movimientos, casi fue golpeado hasta la muerte. Cuando el grandulón se preparaba para darle otro puñetazo a Chano, de repente el secuaz llegó para salvarlo. Levántate, Chano. El grandulón inmediatamente lo agarró y lo lanzó lejos, luego pateó repetidamente al secuaz. Chano recogió un trozo de vidrio roto y se lo clavó en el hombro al grandulón, pero este golpe no le hizo nada. Chano fue golpeado de nuevo contra la pared. El grandulón quería deshacerse de Chano. Chano inmediatamente usó su mano para intentar arañar los ojos del grandulón, quien, adolorido, lanzó inmediatamente a Chano al suelo. Cuando el grandulón no prestó atención, Chano se abalanzó y se puso encima de él. Inesperadamente, el grandulón se desmayó. Los dos rápidamente fueron al garaje y se fueron en coche, pero la gente de Gong Hee-on lo seguía de cerca. El secuaz hizo una maniobra de doble vuelta para deshacerse de los coches. Él le dio la llave del coche a Chano y le dijo que se subiera a otro coche. Chano no quería que el secuaz se arriesgara, pero él dijo que Big Mouth le había dado mucho dinero y que se lo explicaría claramente más tarde. Después de bajarse del coche, Chano encontró el coche que Big Mouth le había preparado. Big Mouth había preparado ropa, dinero en efectivo y un teléfono para Chano. En ese momento, el secuaz había sido acorralado, respiró hondo y decidió avanzar. El joven fue bloqueado por una pandilla, sabía que definitivamente iba a morir, así que pisó el acelerador desesperadamente y se lanzó hacia adelante. Chano pasó y vio como otros se llevaban al secuaz. Era obvio que el secuaz había muerto. Aunque Chano estaba muy apenado, solo pudo irse de allí primero porque Gong Hee-on también estaba en la escena. Rápidamente, la policía emitió una orden de arresto contra Chano por el delito de fuga de prisión. Cuando el capo vio la noticia en el periódico, no pudo evitar quedarse atónito. Chano había dicho antes que saldría de prisión antes que el capo, pero no esperaba que saliera de esta manera. Por la noche, Chano recibió un mensaje de Big Mouth pidiéndole que fuera a un hotel para esperar recibir una misión. De camino al hotel, Chano se encontró con un puesto de control policial, intentó dar la vuelta al coche, pero fue bloqueado por el coche de atrás. Chano tuvo que arriesgarse a conducir hacia adelante. La policía detuvo su coche y sacó una foto para cotejarla. Chano se sintió un poco en pánico e incluso se preparó para el peor escenario, pero el policía, aunque se dio cuenta de que era un fugitivo, le dejó ir. Chano supo que este era definitivamente alguien de Big Mouth. Cuando Chano se fue, la cámara se centró en el policía, revelando un tatuaje de la organización Big Mouth en la parte posterior de su mano. Después de llegar al hotel, Big Mouth ya había preparado todo para Chano. En este momento, en la mente de Chano solo estaba la imagen de su secuaz. Él no quería convertirse en un peón de Big Mouth como su secuaz, tenía que lanzar un contraataque. Al día siguiente, Mio se declaró en huelga de hambre frente a la oficina del fiscal. Llamaron a muchos periodistas para bloquear al fiscal. Mio dijo que Chano no era un fugitivo, sino que fue secuestrado, a lo que el fiscal criticó que estaban armando un alboroto sin sentido. Mio declaró públicamente que tan pronto como encontraran a Chano, ella estaría dispuesta a cooperar incondicionalmente con la fiscalía. El fiscal les pidió que entregaran sus teléfonos para verificar si habían estado en contacto con Chano. Inesperadamente, Mio realmente les entregó el teléfono. Cuando Chano vio la noticia, comprendió de inmediato la intención de Mio. Sus amigos habían dejado un teléfono en la habitación esperando que Chano se comunicara, pero no llegaba ninguna llamada. En ese momento, Mio notó de repente un anuncio de seguros proyectado en el edificio. El contenido del anuncio eran precisamente las palabras que Chano había dicho cuando le propuso matrimonio. Inmediatamente se dio cuenta de que era una señal de Chano, se apresuró a llamar al número del anuncio y, efectivamente, era Chano al otro lado de la línea. En ese momento, Chano estaba en la torre común frente a ella. Fuiste secuestrado, ¿verdad? Ahora que estoy aquí, no tienes que preocuparte más. Mio le informó a Chano que la tesis del profesor estaba en manos de la esposa del magnate gordo. Solo con conseguir la tesis podrían derrocar a Gong Hee-on y al hombre detrás de él. Los magnates descubrieron un video de denuncia donde el denunciante decía que transmitiría en vivo la verdad del caso, pero Gong Hee-on no lo creyó. En ese momento, de repente recibió una llamada de la esposa del magnate gordo. Ella le dijo a Gong Hee-on que si quería la tesis, debía hacer que el magnate gordo firmara el acuerdo de divorcio, o de lo contrario le entregaría la tesis a Big Mouth. Todo esto fue orquestado por Chano. Además de firmar el acuerdo de divorcio, ella también exigió 2.000 millones en compensación.
Resultó que el magnate gordo abusaba frecuentemente de su esposa. Ella resultó herida y huyó, y casualmente fue tratada y cuidada con esmero por el profesor. Antes de ser perseguido, el profesor escondió la tesis en el collar de la esposa del magnate gordo. Cuando el magnate gordo escuchó que su esposa quería el divorcio, perdió inmediatamente el control y declaró que no firmaría el acuerdo de divorcio. Gong Hyo-on lo amenazó diciendo que si la tesis se hacía pública, ambos tendrían problemas. Chano se puso la ropa que Big Mouth había preparado y dijo: sus pecados serán juzgados por mí, no por el juez, ustedes son los atormentadores. El juicio de los tres magnates se llevó a cabo según lo programado y nadie se imaginó que el fugitivo transmitiría en vivo públicamente. Esta fue una transmisión en vivo que conmocionó a Corea del Sur. Tres figuras conocidas planearon deshacerse de un doctor. Habían sobornado a personal del tribunal para ser declarados inocentes, pero no podían imaginar que el fugitivo por fuga de prisión, Big Mouth, predeciría el desarrollo del juicio a través de una transmisión en vivo. Hoy el veredicto definitivamente será de no culpabilidad. Al principio todos pensaron que Chano estaba diciendo tonterías, pero al ver que Chano continuamente predecía los fallos del juez, junto con las pruebas y testimonios que demostraban su inocencia, todo el país se alborotó y comenzaron a dudar de la autenticidad del juicio. En ese momento, un secuaz irrumpió urgentemente en la sala del tribunal y le entregó una tableta a Gong Hyo-on. Cuando se puso los auriculares, casualmente escuchó la predicción de Chano. Este bastardo. Gong Hyo-on inmediatamente exigió al fiscal que suspendiera el juicio. Ordenó a sus secuaces que rastrearan la dirección IP de Chano, pero Chano usaba una red virtual extranjera, por lo que no se pudo rastrear la dirección de inmediato. En ese momento, la esposa del magnate gordo llamó a Gong Hyo-on exigiéndole que llevara el acuerdo de divorcio firmado, o de lo contrario le entregaría la tesis a Big Mouth. Gong Hyo-on inmediatamente se dirigió al lugar acordado con un grupo de personas. ¿Dónde está Big Mouth ahora? Dime rápido dónde está ese bastardo. La esposa del magnate gordo dijo que Big Mouth estaba en una fábrica abandonada. La policía se dirigió inmediatamente a la fábrica abandonada que ella mencionó, pero inesperadamente solo había una computadora dentro. Mientras tanto, el veredicto del tribunal fue exactamente como Chano había predicho. Los tres fueron declarados inocentes por falta de pruebas. ¿Cómo puede ser esto? Los tres magnates fueron rodeados por la prensa en la puerta del tribunal, enfrentándose a las preguntas de los periodistas. Volvieron a declarar que Chano era el verdadero asesino. De repente, una furgoneta publicitaria se acercó. En su pantalla se estaba transmitiendo en vivo la conversación entre Gong Hyo-on y la esposa del magnate gordo. Ellos no son tan estúpidos como para deshacerse de ese profesor solo por esa tesis. Se deshicieron de él por otras razones, no por esa tesis. ¿Entendido? Todos los periodistas se alborotaron inmediatamente y se apresuraron a interrogar a los tres hombres sobre si realmente se habían deshecho de alguien. Mientras tanto, Gong Hyo-on no sabía que el contenido de la conversación estaba siendo transmitido en vivo a toda la nación. Un secuaz corrió urgentemente para informarle que había una cámara de vigilancia. Gong Hyo-on se sobresaltó de inmediato. Rápidamente descubrió la cámara oculta en la maceta. Gong Hyo-on, enfadado, mordió la cámara varias veces, luego la escupió al suelo y la pisoteó. La furgoneta publicitaria en la puerta del tribunal se abrió lentamente. Dentro estaba Chano, el hombre que estaban buscando. Chano se acercó al fiscal y le preguntó abiertamente si se oponía al veredicto. El fiscal no tuvo más remedio que aceptar apelar. Mientras tanto, Chano, como aún no había sido absuelto de los cargos, fue devuelto a prisión. Su secuaz, que tuvo un accidente, no murió, sino que resultó gravemente herido y estaba en el hospital. El día que Chano fue devuelto a prisión, el jefe de la mafia organizó especialmente una fiesta para darle la bienvenida. El director le informó a Chano que, desde que se fue, había aparecido una extraña enfermedad en la prisión. Muchos compañeros de prisión de repente tosieron jarabe y se desmayaron, e incluso algunos se volvieron locos repentinamente y atacaron a otros. Lo extraño fue que todos los prisioneros enfermos eran los que se portaban bien en la cárcel. Mientras tanto, en una mansión en Corea del Sur, el alcalde Choi le entregó a un anciano un documento diciendo que era el original de la tesis. Resultó que él era el cerebro detrás de todo. Los tres magnates interceptaron al alcalde Choi y lo interrogaron. ¿Por qué nos haces asumir la responsabilidad de este crimen? ¿No fuiste tú también cómplice? Resultó que todo había sido un plan del alcalde Choi. Él ya había obtenido la tesis de la esposa del magnate gordo y esperó a que Chano derrocara al señor Hyo-on para luego entregarle la tesis al anciano. Los tres magnates se deshicieron de esa persona siguiendo instrucciones del alcalde Choi. Luego, el alcalde Choi ordenó a sus secuaces que crearan intencionalmente un accidente para revelar que se habían deshecho de alguien. Después de que los tres magnates fueran encarcelados, el alcalde le dio intencionalmente a Chano la pista de la cámara del coche. Cuando Chano encontró la cámara, alguien puso drogas en su bebida, y después de que tuvo el accidente, se llevaron la cámara. Posteriormente, lo encarcelaron bajo sospecha de usar drogas. Quería usar a los tres magnates para deshacerse de Chano, pero el alcalde Choi no esperaba que Chano no solo no muriera, sino que se convirtiera en Big Mouth. El alcalde Choi quería enfrentarse a Gong Hyo-on porque los más cercanos al anciano eran solo la esposa del alcalde y Gong Hyo-on.
Y la conspiración para engañar a Gong Hyo y quedarse con billones de wons también fue orquestada por el alcalde Choi. Esa noche, Chano dejó una nota en la celda de la prisión amenazando a Big Mouth si quería saber la pista de la tesis, lo citaba en la iglesia mañana a las 8 de la noche. Si no venía, ya no ayudaría a Big Mouth con nada. Al día siguiente, Big Mouth respondió con una carta del tarot, aceptando reunirse. Chano se sentó en la iglesia esperándolo. Cuando se acercaba la hora, efectivamente, apareció alguien detrás de él. Resultó que la persona que Chano estaba esperando era el alcaide. Es el Big Mouth. Recuerda los extraños sucesos que han ocurrido aquí últimamente. Resultó que el alcaide estaba ayudando a Chano en secreto. Los prisioneros que murieron en el comedor fueron asesinados por el alcaide, quien les dio potentes drogas haciéndoles creer que eran sedantes. Chano sacó una carta del tarot, pero el alcaide no conocía el significado de esa carta. Anteriormente, Chano siempre usaba cartas del tarot para contactar a Big Mouth. Él dijo que el alcaide no era el verdadero Big Mouth, pero el alcaide se subió las mangas, revelando el tatuaje de la organización. ¿Ya me crees? Chano solo dio un paso hacia el alcaide y dijo: el maestro no se encadenará a sí mismo. Las cadenas solo se usan para atar a otros, como a hombres como usted. Dile a Big Mouth que se presente en persona delante de mí. Habiendo dicho esto, Chano se fue directamente. Dejó al alcaide solo en la iglesia, lleno de rabia. Al salir, Chano sacó una grabación que contenía el diálogo anterior. Luego contactó al alcalde Choi, informándole que sería interrogado por la fiscalía mañana y que planeaba revelar información importante sobre Big Mouth, pidiéndole al alcalde que fuera su testigo. Al día siguiente, Chano les puso la grabación a los dos. Esta grabación no solo podía probar que Chano no era Big Mouth, sino que también probaba que el alcaide era un secuaz de Big Mouth. Chano exigió al fiscal que arrestara al alcaide, pero el fiscal dijo que basándose solo en la grabación no podían solicitar una orden de arresto. En ese momento, Chano recordó que el alcaide había malversado mucho dinero de los prisioneros. Podrían usar el cargo de malversación para solicitar una orden de arresto. Luego, Chano regresó a la prisión y el alcaide lo encerró en la celda, pero él no sabía en absoluto que estaba a punto de meterse en un gran problema. Una extraña enfermedad apareció en la prisión. Muchos prisioneros cayeron repentinamente, tosieron sangre y perdieron el conocimiento, e incluso algunos se volvieron locos y atacaron a sus compañeros. El personal médico distribuyó medicinas a los prisioneros enfermos, diciendo que se sentirían mejor si las tomaban. El enfermo de la tarjeta roja también recibió una dosis de medicamento, pero la suya se agotó rápidamente. Comenzó a robar desesperadamente el medicamento de los prisioneros. Incluso si era golpeado, tenía que conseguirlo. Afortunadamente, el alcaide intervino a tiempo para detenerlo. Desde que apareció esta enfermedad, todos los médicos de la prisión habían renunciado porque habían sido atacados por los prisioneros. Mio, al escuchar esto, fue inmediatamente a la prisión para solicitar un trabajo. De esta manera, tendría más oportunidades de ver a Chano. Pero no solo ella solicitó un trabajo, también lo hicieron dos secuaces del alcalde. Mientras Mio presentaba su experiencia laboral, de repente sonó una alarma. Resultó que el enfermo de la tarjeta roja se había vuelto loco. Quería deshacerse de los prisioneros que le estaban robando sus cosas. Algunos guardias intentaron detener al de la tarjeta roja, pero de repente se apresuraron a usar pistolas Taser para desmayarlo. Sin embargo, cuando el de la tarjeta roja cayó, los guardias descubrieron que ya no respiraba. Mio inmediatamente realizó reanimación cardiopulmonar al de la tarjeta roja. En ese momento, las dos personas con el equipo se apresuraron a acercarse y le pidieron a Mio que se apartara, pero después de un rato se dieron cuenta de que la batería del equipo se había agotado. Mio continuó haciendo reanimación cardiopulmonar al de la tarjeta roja. Afortunadamente, finalmente lo salvó. El alcaide les dijo a las otras dos personas que se fueran. Dijo que elegiría a Mio para trabajar allí. En realidad, el alcaide no valoraba su habilidad, sino que quería usar a Mio para controlar a Chano. Mio se coló en la sala médica para tomar una muestra de sangre del de la tarjeta roja. Quería ver lo que les estaban dando, porque el medicamento que tomó el de la tarjeta roja fue enviado desde el hospital de la esposa del alcalde. El alcaide le dijo a Chano que Mio estaba trabajando en la prisión. Si no revelaba el contenido de la tesis, Mio podría estar en peligro. Chano se enfureció de inmediato. Agarró al alcaide por el cuello y dijo que quería ver a Mio. Luego los dos intercambiaron información. Chano le preguntó al alcaide por qué Big Mouth quería saber el contenido de la tesis. El alcaide respondió que la hija de Big Mouth murió por esa tesis. Chano informó al alcaide que el contenido de la tesis se basaba en el examen del jarabe para tomar muestras del jarabe de los prisioneros. Luego Mio y Chano se encontraron. Él le dijo a Mio que renunciara y se fuera de allí, pero Mio dijo que solo ella podía ayudar a Chano a investigar el jarabe en la prisión. Justo en ese momento,
sonó la sirena de la policía. Resultó que el fiscal había traído a un grupo de personas. Habían venido a arrestar al alcaide. Cuando el alcaide escuchó que venían a arrestarlo, se sorprendió mucho y dijo que él era agente de Gong Hyon. Luego, Gong Hyon recibió una llamada del alcaide. ¿Qué es eso de arresto de emergencia? Estos bastardos. ¿Quién lo ordenó? Fue el alcalde Choi quien presionó a los superiores. De hecho, todo esto fue una obra de teatro orquestada por Gong Hyon y el fiscal. Gong Hyon quería usar a Big Mouth para deshacerse del alcalde Choi. Al escuchar la noticia del arresto del alcaide, todos los prisioneros se regocijaron. Todos querían que cayera de ese puesto desde hace mucho tiempo porque se había quedado con mucho de su dinero. En ese momento, Chano y Nio estaban observando las expresiones de cada prisionero, porque el alcaide era agente de Big Mouth. Si alguien mostraba pánico, eso significaba que esa persona podría ser Big Mouth. Pero Chano se sintió decepcionado ya que Big Mouth no dejó rastros. Ese día, el alcalde Choi llamó a Chano. Le dijo a Chano que el nuevo alcaide llegaría pronto. Poco después, un guardia que acompañaba al alcaide se acercó. Resultó que era el secuaz que el alcalde Choi había colocado al lado del alcaide. Su ascenso a la posición de alcaide era para detectar a Big Mouth en la prisión. Chano agradeció al alcalde por lo que había hecho por él, pero el alcalde dijo: todavía no puedo confiar completamente en ti hasta que me traigas a Big Mouth. Al escuchar esto, Chano supo que el alcalde había caído en la trampa. Gong Hyon ya le había dicho que el alcalde era el cerebro detrás de todo. Por lo tanto, Chano le dio intencionalmente la grabadora al alcalde, usándolo para deshacerse del alcaide. De esta manera, podía incitar el conflicto entre el alcalde y Big Mouth y obligar a Big Mouth a aparecer. Después del juicio, Gong Hyon se dio cuenta de que el alcalde Choi era su verdadero enemigo. Le informó al alcaide que fue el alcalde quien entregó la grabación. Al escuchar esta noticia, el alcaide se puso furioso. En ese momento, la esposa del alcalde estaba sosteniendo una bebida y se preparaba para salir. Ella subió al coche, tomó un sorbo, pero de repente se sintió mareada en el camino y tuvo un accidente. Poco después, el alcalde vio en las noticias que su esposa había tenido un accidente. Chano supo que este no era un simple accidente, sino la venganza de Big Mouth contra el alcalde Choi. Ese día, Chano ideó un plan. Le pidió al nuevo alcaide que reuniera a todos en la prisión, para que se quitaran la ropa uno por uno y revisaran quién tenía el tatuaje de la organización Big Mouth, mientras que Chano observaría todo a través de la cámara en la oficina. Poco después, encontraron a una persona, pero después de revisar a todos, solo encontraron a 3 y todos ellos eran solo secuaces de Big Mouth. Chano le pidió al nuevo alcaide que supervisara de cerca a estas personas y viera con quién se comunicaban, pero el nuevo alcaide dijo: me estás dando órdenes. Yo soy el alcaide aquí. Chano respondió: si puedo ponerte en este puesto, también puedo hacer que te vayas. ¿Te atreves a traicionarme? ¿Quieres que me deshaga de ti sin que nadie se entere? El guardia estaba completamente provocado. Tomó un palo y golpeó fuertemente al alcaide. Oye, ¿crees que todavía eres el alcaide aquí? Estás presumiendo. ¿Con quién quieres ser rudo? ¿Te gusta Big Mouth, verdad? Te estoy preguntando, habla. Si no hubiera sido por el guardia de la prisión interviniendo, el alcaide seguramente habría sido golpeado hasta la muerte. Luego, arrestó a todos los secuaces de Big Mouth y le preguntó al alcaide quién era Big Mouth. Si no hablaba, se desharía de ese tipo hasta matarlo. El alcaide dijo que nunca había conocido a Big Mouth. Luego, el guardia de la prisión agarró al alcaide por el cuello y lo obligó a mirar bien a todos. Justo en el momento en que ese tipo estaba a punto de pasar al otro mundo, la cuerda se rompió de repente. Resultó que Chano había traído gente. Le dijo al guardia que los liberara rápido o le enseñaría modales. El guardia quería que el jefe traicionara a Chano, pero inesperadamente, él dijo: la tradición de mi familia es golpear a todos los chicos malos. Los traidores serán picados como carne. Y tú, siempre has sido el perro faldero de este tipo y luego elegiste traicionarlo. Ten cuidado de que el cielo te castigue. Si hoy hay jarabe derramado aquí, a lo sumo a mí me encerrarán, pero tu puesto no lo podrás conservar. Tras sopesar los pros y los contras, solo le quedó liberar al jefe de los guardias para que llamara al alcalde Choi, diciéndole que Chano había cooperado con Big Mouth y que encontraría a Big Mouth a su propia manera. El alcalde accedió a su petición. Luego, reunió a todos los prisioneros y les anunció que Chano no era el verdadero Big Mouth. También les dijo que, a partir de ahora, se prohibiría el uso del comedor y de la tienda de comestibles, y que todos tendrían que trabajar el doble hasta que encontraran a Big Mouth. Quien lo encontrara, sería absuelto de sus crímenes. Después de dispersar a la multitud, un recluso de pelo largo agarró al jefe de los guardias y le preguntó quién era Big Mouth, a lo que el jefe de los guardias respondió que no lo sabía. Cuando el prisionero de pelo largo intentó golpearlo, Chano le agarró el puño. El prisionero llamó a Chano estafador y lo empujó. Justo cuando el prisionero de pelo largo estaba a punto de actuar, el jefe, el boss, lo llamó de vuelta, diciéndole que no tocara a Chano. Jefe,
Usted también ha sido engañado por él últimamente. No está enojado. Sabía desde hace mucho que él no era Big Mouth. Por eso no estoy enojado. Pero ahora estoy furioso. No interfiera. Te dije que no lo tocaras. Él es de la banda Sando. Así es. No toquen a Chano o me encargaré de derribar este lugar. ¿Desde cuando sabe que Chano no es Big Mouth? Desde hace 10 minutos. Aquel día, el jefe de los guardias le dijo a Chano que él y el alcalde Choi habían cooperado. Tarde o temprano Big Mouth se desharía de él. La razón por la que seguía vivo era porque estaba investigando la tesis. Pero Chano dijo que esa es la razón por la que finjo cooperar con el alcalde. No nos has traicionado. Chano dijo que si no entras en la cueva del tigre, ¿cómo atraparás a sus crías? Él también había ideado un nuevo plan. Citó a Big Mouth a las 8 de la noche en la iglesia. Si no venía esta vez, cancelaría todos los planes. Hace un momento el hombre dijo que no te muevas y al momento siguiente actuó cruelmente contra su esposa, incluso casi la elimina. Aunque ya estaban divorciados, el gordo no dejaba en paz a su esposa, se escabulló en su casa preparándose para continuar agrediéndola. La esposa, asustada, corrió a la cocina y agarró un cuchillo de fruta para defenderse. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Definitivamente nunca te perdonaré, debes pertenecerme para siempre. Justo en ese momento, el alcalde Choi entró de repente. No se sorprendió al ver a la esposa del gordo magnate en el suelo, sino que tranquilamente ordenó a sus subordinados que se llevaran al gordo. El alcalde Choi usó la huella dactilar de la esposa del gordo magnate para desbloquear su teléfono, y descubrió un mensaje de chat entre ella y Mio, cuyo contenido principal era el informe del proyecto ese que Mio le había encargado revisar. El alcalde se dio cuenta de que Chano había cooperado con Big Mouth, por lo que llamó al guardia de la prisión para pedirle que se deshiciera de Chano y Mio. Esa noche, un alcaide le dio una tarjeta de habitación al de pelo largo. Le pidió que abriera todas las puertas de las celdas para provocar un motín. De esa manera podrían aprovechar el caos para eliminar a las dos personas. El jefe Boss vio todo, sintió que algo andaba mal y les pidió a sus subordinados que no actuaran imprudentemente. En ese momento, Chano estaba esperando a Big Mouth en la iglesia, cuando de repente recibió un mensaje pidiéndole que cambiara el lugar de encuentro. Así que Chano fue al territorio del magnate para esperar a Big Mouth. Mientras tanto, un alcaide abrió la caja eléctrica y dio un golpe al panel, sumiendo inmediatamente a la prisión en la oscuridad. Chano no se asustó, esperó tranquilamente a Big Mouth. Poco después, vio una sombra al lado opuesto. Chano usó un encendedor para iluminar. Resultó que el jefe boss era Big Mouth. Chano le preguntó a Big Mouth por qué lo había incriminado. Big Mouth respondió que desde que el alcalde lo había arrastrado al torbellino, él ya estaba destinado a morir en sus manos. Pero había una persona que aún quería salvarlo, y la única forma de salvarlo era convirtiéndolo en Big Mouth. Chano preguntó por qué Big Mouth estaba tan obsesionado con la tesis. Big Mouth dijo que su hija había muerto a causa de esa tesis. Solo exponiendo la verdad de la tesis se podría derrocar al alcalde y al que estaba detrás de él. No podía luchar directamente contra ellos desde las sombras, por lo que solo podía convertir a Chano en alguien a su mismo nivel para poder enfrentarlos. Después de buscar a Big Mouth durante más de 10 episodios, finalmente lo encontraron. Al escuchar la verdad, Chano se oscureció por completo. Decidió pisar a Big Mouth para ponerse por encima de la gente del alcalde Choi. Solo así se convertiría en alguien de su mismo nivel. Al terminar de escuchar, Big Mouth lo felicitó repetidamente y se bebió el vaso de vino. Dijo que efectivamente no se había equivocado con Chano. Justo en ese momento, Big Mouth recibió una llamada y, tras escucharla, le dijo a Chano que fuera rápidamente a la enfermería porque su esposa estaba en peligro. En ese momento, Mio estaba vendando al hombre de la tarjeta roja cuando Chano la llamó, pidiéndole que se fuera rápidamente de allí. Pero la puerta de hierro había sido cerrada con llave por el alcaide, ella no podía salir de ninguna manera. Chano le dijo que se escondiera en la enfermería y que él iría de inmediato. Sin embargo, mientras Chano se dirigía a la enfermería, los hombres del alcaide lo detuvieron. Chano y el alcaide se enfrentaron, pero solo él no pudo contra la multitud. Finalmente, fue golpeado hasta quedar inmovilizado. Afortunadamente, en el momento crítico, el jefe boss llegó con sus hombres para rescatar a Chano, diciéndole que se apresurara a buscar a Mio. En ese momento, un alcaide rompió el cristal y saltó a la enfermería. Mio inmediatamente le inyectó algo por detrás, dejando al alcaide inconsciente en el acto. Pero los que estaban afuera también descubrieron a Mio y patearon la puerta con furia. Mio se asustó de muerte, pero resultó que el hombre de la tarjeta roja la había salvado mientras se encargaba del atacante. De repente, sonó un disparo, el hombre de la tarjeta roja recibió un balazo y cayó al suelo. Mio inmediatamente empujó la cama contra el atacante, haciendo que su arma cayera. El hombre de la tarjeta roja aplastó al atacante pero recibió un disparo en el brazo. Mio sacó medicinas para vendar su herida, pero justo en ese momento, alguien recogió la pistola del suelo. Resultó ser el alcaide que venía a deshacerse de Mio. El hombre de la tarjeta roja empujó a Mio, interponiéndose entre ella y el alcaide. El alcaide lo noqueó inmediatamente. Cuando el alcaide se preparaba para disparar, Chano irrumpió de repente y le dio una paliza. Si Mio no lo hubiera llamado,
pasado, probablemente habría sido asesinado por Chano. En ese momento, Big Mouth y el jefe de los guardias llegaron. El jefe de los guardias recogió la pistola del suelo y lo envió directamente al otro barrio. Un gran grupo de policías rodeó la zona. Si salían, serían fusilados inmediatamente. A Chano se le ocurrió una idea. Llamó a Gong Hee-on y le dijo que le entregaría a Big Mouth. Al escuchar esto, Gong Hee-on se alegró muchísimo y gritó: "Y arrestad a Chano, te amo". Poco después, al no poder contactar con el alcalde Choi fue a la prisión. No esperaba que Gong Hee-on también hubiera traído una gran cantidad de policías. Gong Hee-on le avisó a Chano que había llegado después de terminar la llamada. Chano tomó las esposas cercanas y esposó a Big Mouth. Luego, Chano sacó a Big Mouth y se lo entregó a Gong Hee-on. El alcalde presenció todo. Aunque no mostró emociones en su rostro, su corazón estaba ciertamente muy enojado, porque después de buscarlo persistentemente durante más de 10 episodios, Big Mouth finalmente fue capturado por Chano. En solo una noche, Chano se convirtió en el abogado más famoso de Corea del Sur. El fiscal le informó a Big Mouth que Chano había acaparado continuamente los temas de búsqueda más populares. Todo estaba dentro de su plan. En ese momento, Chano entró. Ahora es el abogado defensor de Big Mouth. Chano pidió un cambio de sala. Él sabía que el alcalde Choi estaba monitoreando todo desde afuera. Presentó el contrato de representación y le pidió a Big Mouth que firmara, al mismo tiempo que les dijo que prepararan 10.000 millones para la fianza. Él planeaba liberar a Big Mouth bajo fianza. Después, Chano organizó una conferencia de prensa. Anunció a los reporteros que la razón por la que se convirtió en el abogado defensor de Big Mouth era porque había recibido otro contrato de representación de él. Esto con el objetivo de esclarecer la verdad sobre el caso del asesinato del profesor Seo. En una mansión en Corea del Sur, Gong Hee-on capturó a Big Mouth, lo que dejó muy satisfecho al jefe el anciano. Él le entregó a Gong Hee-on un contrato de transferencia de acciones, y le pidió que firmara y pusiera su huella dactilar, diciéndole que este era su premio. Gong Hee-on, feliz, se arrodilló para agradecerle profusamente, pero justo cuando terminó de poner su huella dactilar, la esposa del alcalde Choi apareció de repente. Ella le pidió al anciano que viera las noticias de inmediato. Él encendió la televisión y vio a Chano prometiendo frente a todos los periodistas que investigaría la verdad sobre el caso del asesinato del profesor Seo. Dijo que los tres magnates eran solo personajes pequeños, y que el que estaba detrás era el verdadero planificador de este caso. Al terminar de verlo, el anciano se enfureció. Sabía que Chano estaba hablando de él. En ese momento, la esposa del alcalde Choi recibió una llamada del alcalde. Le informó que Chano estaba tramitando la fianza para Big Mouth. Al oír esto, el anciano rompió inmediatamente el contrato de transferencia de acciones que Gong Hee-on le había dado. Le exigió que regresara después de resolver todo. Inmediatamente después, Gong Hee-on buscó a Chano y quiso reclutarlo para que se uniera a la organización. Pero Chano le dijo: si quieren negociar, dejen que Big Mouth venga personalmente a darme la bienvenida. No es que ustedes me den una oportunidad, sino que yo les doy una oportunidad. ¿Aún no entienden esto? Mientras tanto, Mio siguió al criminal hasta una base del anciano. Cuando Mio se preparaba para entrar a investigar, vio a mucha gente salir corriendo de allí. Mio se dio cuenta de que posiblemente había ocurrido un incidente adentro, así que tomó su teléfono y entró, con la intención de grabar todo. Poco después, Mio descubrió a los criminales heridos y ayudó a todos a salir de allí. Cuando Mio regresó, vio a un criminal colgando al borde de un agujero. Mio se acercó y lo rescató. Al quitarle la máscara, se dio cuenta de que se trataba del hombre de la tarjeta roja. Justo en ese momento, la tubería de agua explotó de repente. Afortunadamente, este accidente no causó ninguna víctima. Pronto, el anciano recibió la noticia. Dijo que un amigo le había advertido hace tiempo que la base tendría problemas. Resulta que hace muchos años, la persona a cargo del proyecto le había dicho al anciano que este proyecto debía detenerse. Si no lo hacía, tarde o temprano ocurriría un problema. Pero el anciano no escuchó. Incluso asesinó a la persona a cargo y lo disfrazó como un accidente. Y el chico en el marco es el alcalde Choi, quien está al lado del anciano. Él se había estado escondiendo silenciosamente junto a él para vengarse. El alcalde le preguntó al anciano si se arrepentía de haber matado al responsable, pero el anciano respondió que el arrepentimiento es solo cosa de débiles. Incluso si regresara a ese momento, tomaría la misma decisión. Chano pagó 10.000 millones para liberar a Big Mouth bajo fianza. Después, Big Mouth llevó a Chano a una pequeña tienda que había abierto antes, y el símbolo de la tienda era el mismo tatuaje en las manos de los subordinados de Big Mouth. Después de entrar en la tienda, Chano preguntó quién había insistido en salvarlo una y otra vez. Big Mouth le pidió a Chano que fuera a la iglesia mañana a las 9 de la noche. En ese momento, él les presentaría. Pero justo cuando Chano salía de la tienda, de repente se produjo un giro de guión inesperado en el drama coreano que sorprendió a todos. Big Mouth, recién liberado bajo fianza, fue asesinado por un
explosión repentina. En ese momento, el anciano estaba viendo las noticias y escuchó que Big Mouth había muerto debido a una fuga de gas. El alcalde Choi apareció y dijo: Chano todavía está vivo, yo tampoco dije que elimines a ese abogado. Resultó que la explosión fue causada por el alcalde Choi. El alcalde le preguntó al anciano por qué no eliminaba a Chano. El anciano respondió que un abogado menor no era preocupante. En ese momento, Gong Hee-on corrió apresuradamente y vio al alcalde recién salido de la habitación del anciano. Él supo que la muerte de Big Mouth fue definitivamente obra del alcalde. A él le había costado mucho capturar a Big Mouth y, al final, dejó que el alcalde se beneficiara de la situación, lo que estaba volviendo loco a Gong Hee-on. En el camino de vuelta, el conductor le preguntó al alcalde si quería eliminar a Park Chan-ho. Él respondió que Chan-ho ya sabía demasiados secretos suyos. Luego, el conductor entró en una pequeña habitación y le arrojó una foto de Chan-ho a un hombre al que le gustaban las alturas, pidiéndole que se deshiciera rápidamente de Chan-ho. En ese momento, Chan-ho estaba en silencio en la morgue despidiendo a Big Mouth en sus últimos momentos. Él miró el cuerpo de Big Mouth y recordó lo que Big Mouth le había dicho antes. Big Mouth dijo que Chan-ho era la primera persona en la que confiaba en toda su vida. Puso todo en Chan-ho. Incluso si el plan final fallaba, no importaba, pero esperaba que Chan-ho no se rindiera. Chan-ho supo que Big Mouth había predicho su propia muerte. Las palabras de Big Mouth solo eran para esperar que él pudiera perseverar. Chan-ho fue al sótano donde los asesinos a sueldo lo estaban esperando. Tan pronto como salió del auto, ellos lo persiguieron. Chan-ho llegó a la pequeña tienda que había explotado y quiso encontrar algunas pistas. De repente, los asesinos a sueldo se abalanzaron y apuñalaron a Chan-ho repetidamente. Fue empujado contra la pared. Justo cuando estaba a punto de colapsar, alguien se acercó, le tapó la boca al atacante y lo noqueó. Chan-ho se levantó y vio que el subordinado, el discípulo, se acercaba. Debí haberte saludado antes, lo siento. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es todo esto? Este sicario fue enviado por el cabecilla para eliminarte. Chan-ho rápidamente tomó su teléfono y llamó a Mio para preguntarle si estaba a salvo. El subordinado le dijo que no se preocupara, que habían enviado gente a llevar a Mio a un lugar seguro. Su misión era proteger la seguridad de Chan-ho y Mio. En ese momento, algunas personas llegaron a casa de Mio. Llevaron a Mio y a su padre a un hotel de lujo. El gerente del hotel le dijo a Mio que este hotel fue abierto por la organización y era muy seguro. Chan-ho le preguntó al subordinado si él era la persona que anteriormente le había exigido a Big Mouth que lo salvara a toda costa. El subordinado dijo que acababa de unirse a la organización. La persona que podía hacer tal exigencia debía ser, al menos, un personaje del top 3 de la organización. Chan-ho preguntó quién era esa persona, pero el subordinado no se lo dijo. Solo le dijo que lo siguiera a un lugar donde obtendría la respuesta que quería. Luego, llegaron a una iglesia donde los personajes principales de la organización estaban celebrando el funeral de Big Mouth, y las personas que venían a dar el pésame eran todas figuras conocidas en Corea del Sur. Chan-ho vio al jefe de los guardias. El subordinado dijo que acababa de salir bajo fianza. Él era el personaje número 3 de la organización. Justo cuando Chan-ho llegó frente al altar, las luces de la iglesia se apagaron de repente. Desde lo alto, se transmitió un video en el que Big Mouth decía que antes la organización estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero este método ya no era efectivo porque la existencia de Big Mouth se había hecho pública. Él había encontrado a una nueva persona para liderar la organización y seguir adelante, y esa persona no era inferior a Big Mouth, era Park Chan-ho. El giro en el drama coreano realmente sorprendió a la gente al ver que Big Mouth le confiaba la organización a Chan-ho. El jefe de los guardias no creía que el video fuera real y sospechaba que Chan-ho lo había falsificado intencionalmente para apoderarse de la organización. Mientras los dos discutían, una persona de repente habló, diciendo que él había grabado el video. Esa persona era el amigo de Chan-ho, Seung-tae. Resulta que Big Mouth había predicho su propio destino, y le había pedido a Seung-tae que grabara su testamento, solicitando que este video se reprodujera después de su muerte. Seung-tae dijo que esta era la última orden de Big Mouth, y que cualquiera que no quisiera acatarla podía dar un paso al frente. Chan-ho no podía creer que su amigo de la infancia fuera miembro de la organización Big Mouth, y que además fuera el sublíder. Nadie en la organización se atrevió a desobedecer el testamento. Solo el jefe de los guardias, quien no estaba conforme, se adelantó y dijo: obedeceré. Después de que el jefe de los guardias se fue, Seung-tae le preguntó a Chan-ho si aceptaba el testamento de Big Mouth, pero Chan-ho no respondió de inmediato. Una vez que todos se fueron, los dos se sentaron juntos. Seung-tae dijo que cuando Chan-ho fue incriminado y encarcelado, él no podía soportar verlo sufrir injustamente, por lo que se vieron obligados a usar ese método para salvarlo. En ese momento, Chan-ho estaba muy enojado. No quería convertirse en Big Mouth, solo quería vivir tranquilamente con Mio. Pero Seung-tae le dijo que después de la muerte de Big Mouth, había gente en la organización que quería traicionar, y la gente del alcalde Choi tampoco lo perdonaría. Para entonces, su familia estaría en mayor peligro. Seung-tae le dio a Chan-ho un día para pensarlo. Mientras tanto, el alcalde Choi esperaba ansiosamente los resultados del ataque. De
repente, el conductor corrió a toda prisa hacia él. El lugar donde se encontró el cuerpo es donde Big Mouth fue eliminado. ¿Qué? Eliminado. El alcalde casi se vuelve loco de ira. No esperaba que un abogado tan pequeño fuera tan difícil de tratar. Chano, después de regresar a casa, quiso pedir la opinión de Mio y su suegro. El suegro, al escuchar que Chano seguía buscando al autor intelectual del asesinato de Big Mouth, se opuso firmemente, pero Mio apoyó a Chano para que continuara la investigación. Ella dijo que este caso involucraba a demasiadas personas inocentes. Si se rendían, habría más víctimas que sufrirían desgracias en el futuro. Al día siguiente, Seuntae fue a ver a Chano y le preguntó si ya lo había pensado bien. Chano dijo que ayudaría a Big Mouth a completar la misión y luego se retiraría. Preguntó a Seuntae sobre la desaparición de la hija de Big Mouth. Seuntae dijo que la hija de Big Mouth era una reportera y que había desaparecido mientras investigaba la base del anciano. Solo se encontraron dos palabras, profesora SEO y tesis, en su contrato. ¿Y qué hay de los billones de wons de Gong Hee-on? Seuntae dijo que de hecho habían estafado a Gong Hee-on por el dinero, pero antes de que pudieran transferirlo, alguien más se lo llevó. El nombre del jefe que Chano golpeó en una pelea ha salido de prisión. Chano fue personalmente al restaurante para recibirlo. Dijo que le regalaría el restaurante y garantizaría que las ganancias lo satisficieran. Al escuchar esto, el jefe se alegró mucho de que la promesa que Chano había hecho antes se hubiera hecho realidad. En ese momento, un subordinado corrió apresuradamente y dijo que el alcaide había enviado gente para deshacerse del alcalde Choi. Seuntae le dijo a Chano que muchas personas en la organización no lo reconocían como Big Mouth y que el alcaide era su líder. Había enviado en secreto a 2 hombres a deshacerse del alcalde Choi para vengarse de Big Mouth, pero el físico del alcalde no era común. Solo necesitó unos pocos golpes para noquear a los 2 hombres. Si Chano no manejaba bien este asunto, muchas personas en la organización no seguirían las órdenes. No mucho después, mientras el alcaide jugaba billar, Seuntae y sus subordinados entraron en la sala de billar y le preguntaron por qué había actuado por su cuenta. Él respondió que nuestro líder fue eliminado en medio de 3 días a plena luz del día y murió de forma tan trágica. Es obvio que alguien estuvo involucrado, pero nadie se levantó para vengarse, así que solo pude ocuparme de este estúpido nombre, Park Chano. Park Chano es demasiado débil. Dile que no sueñe con conseguir el puesto de Big Mouth. Seuntae tomó una bola de billar y le golpeó la cabeza, luego ató al alcaide al coche y le echó gasolina. El alcaide se asustó tanto que sus ojos se abrieron de par en par. Seuntae encendió el fuego inmediatamente. Justo cuando estaba a punto de acabar con la vida del alcaide, su teléfono sonó. Era una llamada de Chano. Después de contestar la llamada, Seuntae se alejó y el alcaide suspiró aliviado. Luego, el alcaide fue arrastrado frente a Chano. Chano le dijo que si el alcalde Choi moría, él tampoco viviría, porque había arruinado su plan. El método de venganza que había planeado no era tan simple como él pensaba. Son vampiros que chupan el jarabe de los inocentes. ¿Sabe qué es lo que más temen los vampiros? Es ser quemado vivo bajo el sol. Revelaré todos sus crímenes a la luz, y con eso, sus almas serán incineradas lentamente. Esta es la forma en que me vengaré. Chano levantó al alcaide, diciendo que no necesitaba el puesto de Big Mouth. Esperaría hasta después de derrocar a la banda del alcalde para dejar la organización. A Chano se le ocurrió una manera de acercarse a él. Anunciaría en una conferencia de prensa que se postularía para alcalde. Al mismo tiempo, acusó al alcalde Choi de estar involucrado en fuerzas corruptas y que él se postularía para destruirlas. En ese momento, Gong Hee-on buscó a Chano. Él también sabía que Gong Hee-on había perdido contra el alcalde Choi, y le pidió que le ayudara a convertirse en alcalde. Gong Hee-on le preguntó qué ganaba él. Chano dijo que si tenía éxito, ayudaría a Gong Hee-on a ocupar el puesto del anciano. Gong Hee-on se preguntó por qué, si quería postularse para alcalde, dijo cosas en la conferencia de prensa que enfurecieron al anciano, porque sin el apoyo del anciano, él no podría hacer nada. Chano dijo que él tenía su propia manera de lidiar con eso y le pidió a Gong Hee-on que lo llevara a ver al anciano. En ese momento, el anciano estaba practicando caligrafía. Le preguntó al alcalde si Chano se postularía. El alcalde respondió que, aunque Chano tuviera la capacidad, él no permitiría que fuera alcalde. Antes de que terminara de hablar, el mayordomo entró repentinamente para anunciar que Gong Hee-on había traído a Chano. El anciano permitió que entraran. Chano dijo que después de que Big Mouth muriera, la nueva persona a cargo controló toda la organización, y Big Mouth secuestró a su familia y lo obligó a servir al anciano. Luego, creó una oportunidad para deshacerse de él. Después de escuchar esto, el alcalde supo que Chano estaba mintiendo. El anciano todavía estaba perplejo, preguntándose por qué Big Mouth querría eliminarlo. Chano respondió con calma que era porque en el pasado habían eliminado accidentalmente a una reportera, y ella era la única hija de Big Mouth.
El anciano, harto de pensar, se giró hacia el mayordomo y vio que asentía, así que lo confirmó sin discusión. Dejaron salir a Chano a tomar aire fresco mientras ellos se quedaban para una reunión de emergencia. Gong Hyon creyó completamente las palabras de Chano, mientras que el alcalde insistió en que solo estaba mintiendo. El anciano, sin embargo, sonrió con deleite porque si lo rechazaba, se sentiría culpable, pero si lo aceptaba, se sentía como si tuviera de sobra. Un espía doble que se atreve a meterse directamente en mi casa es realmente una rareza. Cuando fue el turno de Chano de ser llamado, el anciano le preguntó con qué propósito había venido hasta aquí. Chano declaró tranquilamente que solo quería el puesto de alcalde a cambio de convertirse en alguien de la familia del anciano y limpiar la guarida de Big Mouth. Antes de que nadie pudiera abrir la boca, sacó una lista tan larga como un pergamino que enumeraba todo el personal clave de Big Mouth. Después de verlo, el anciano invitó emocionado a Chano a su gran fiesta de cumpleaños. En el camino de regreso, Chano notó de repente que un coche oculto lo seguía. Seung-tae miró por el espejo y preguntó si debían encargarse de él ahora, pero Chano respondió que no era necesario. Es una trampa que tendí, solo estoy esperando que vengan. Luego, se dirigió directamente al restaurante del jefe para darle ánimo y mostrar un poco de hermandad leal. Esta acogedora escena fue capturada accidentalmente por el lente del fiel conductor junto al alcalde Choi. Sin perder la oportunidad, tomó fotos sin parar y envió el informe inmediatamente al alcalde. Mientras tanto, el antiguo jefe, que solo daba órdenes con los 5 dedos, tuvo un repentino antojo de entrar en la cocina para mostrar sus habilidades, y el honor de comer el primer bocado recayó en Chano. Seung-tae, a su lado, hizo una mueca, ya que este plato era claramente seco y hasta podía ser peligroso para el sistema digestivo. Pronto, el alcaide salió murmurando, con una expresión de haber comido todo un plato de carne a la parrilla. Apenas se subió al coche, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea estaba el alcalde Choi, quien dijo que hay noticias impactantes sobre Park Chano. Si se encontraban, no se arrepentiría. A la hora acordada, el alcaide llegó al lugar. Apenas se sentó, el alcalde le entregó una lista de nombres en clave de la organización. No era otra que la lista que Chano le había entregado al anciano. El alcalde dijo que él se había unido al bando del anciano. El alcaide preguntó por qué le revelaba esto a él. El alcalde respondió que Park Chano estaba a punto de ser atrapado y que si él y el alcaide estaban en el mismo barco, él quería trabajar con él. No se detuvo ahí, reveló que estaba a punto de ser ascendido. Siempre y cuando me ayude a deshacerme de Chano, yo lo respaldaré más adelante. Sin embargo, la vida no es un sueño. Cuando el fiel subordinado de Chano descubrió el comportamiento sospechoso del alcaide, lo siguió en secreto. Quien iba a pensar que antes de que pudiera hacer algo, fue capturado por los hombres del alcaide y metido en el maletero de un coche. Mientras tanto, Chano y Mio se vestían espléndidamente para prepararse para la fiesta de cumpleaños del anciano multimillonario. Justo en ese momento, Chano recibió una llamada del alcaide, quien dijo que había algo importante que quería discutir sobre dinero. Chano pensó que solo pasaría rápido y se iría, pero tan pronto como abrió los ojos, se encontró atado a una silla. El alcaide se regocijó y abrió la videollamada conectándose directamente con el alcalde Choi, con la intención de transmitir en vivo la escena de cómo se deshacía de Chano para que él la viera de forma real. Al mismo tiempo, el subordinado encerrado en el maletero se despertó e inmediatamente reconoció el coche familiar de Chano justo al lado. Inmediatamente sintió el peligro. Sin pensarlo mucho, llamó a Seung-tae para informarle que el alcaide había traicionado a la organización. Al escuchar la noticia, el jefe y Seung-tae reunieron a sus 500 hombres y se prepararon para partir. Dentro del almacén, Chano todavía intentaba conducir la conversación para convencer al traidor de que se arrepintiera. El alcalde Choi, al otro lado de la pantalla, se rió con placer e instó al alcaide a actuar rápidamente. El alcaide sacó su arma, entrecerró los ojos, apuntó directamente al pecho de Chano. Justo en el momento en que la bala iba a impactar a Chano, el subordinado apareció justo a tiempo y solo pudo abrir la boca. Al verlo, lanzó un puñetazo que dejó inconscientes a los 2 guardias del alcaide y se apresuró a escapar. Al mismo tiempo, Mio acababa de salir del vestíbulo de la fiesta con olor a champán cuando recibió una llamada del subordinado que le decía el jefe ha muerto. ¿Qué? ¿Quién murió? El alcalde le ordenó al alcaide que se deshiciera de Chano. La mala noticia fue como un rayo. Mio se dio la vuelta y vio al alcalde Choi parado justo a su lado. Se abalanzó sobre él y le dio una bofetada, interrogándolo con una letanía de preguntas más largas que un ensayo, cuestionando por qué se había deshecho de Chano. Él la ignoró fríamente como si solo fuera el zumbido de un insecto, y se subió tranquilamente a su coche, dejándola allí, sin poder creerlo. La rabia se apoderó de ella, superando su límite. Se mareó y se desmayó en el acto. Gong Hyon, que estaba allí, corrió a revisarla. Dentro del coche, el alcalde Choi no pudo contener su emoción y se rió a carcajadas. El alcalde Choi se dirigió a la escena del crimen, donde los secuaces se afanaban en limpiar el jarabe del suelo. ¿Dónde está el cuerpo de Chano?, preguntó. El alcaide respondió que su cuerpo había sido enviado directamente al horno crematorio y que ahora solo quedaban cenizas. El alcaide continuó: si yo fuera usted, con un enemigo tan cerca, ya me habría deshecho de ese anciano 100 veces para evitar la molestia.
El alcalde se rió con desdén, diciendo que no solo quería la vida del anciano, sino que también quería vaciar su tesoro. Desafortunadamente, esa escena fue grabada por una cámara secreta, y los espectadores VIP que la disfrutaban eran el anciano y Chan-ho. Resulta que el disparo de antes fue un guión coescrito por Chan-ho y el alcaide para exponer el verdadero rostro del alcalde. Al ver claramente la intención de Choi de robar y luego matar, el anciano le dijo a Chan-ho con gratitud: lo que quieras, te lo doy. Incluso un billete de avión a Marte, lo firmo de inmediato. Chan-ho asintió y se apresuró a buscar a Mio. Ella le preguntó: ¿qué acabas de hacer? Chan-ho le reveló en voz baja que la bala era de goma y la sangre provenía de una bolsa de transfusión. Al caer la noche en el patio de la villa, el mayordomo solía empujar la silla de ruedas del anciano, pero esta vez fue reemplazado por el propio alcalde Choi. Poco después de empezar a empujar, el anciano de repente tuvo dificultad para respirar. Resulta que Choi había sobornado secretamente al mayordomo para que bombeara un estimulante cardíaco potente en la botella de transfusión. En solo unos minutos, el ritmo cardíaco del anciano se desplomó sin control y murió. Sin dudarlo, el alcalde Choi y sus secuaces abrieron la caja fuerte con las huellas dactilares aún tibias del anciano y se apresuraron a editar algunas líneas del testamento. En ese momento, Mio recibió la mala noticia: tenía cáncer en etapa terminal. El médico también le recordó que comenzara la quimioterapia pronto, no fuera que las células malignas se propagaran rápidamente. Estaba aturdida. Después de tantos años, ella y Chan-ho habían luchado juntos a través de un mar de drama, y de repente, los minutos en su reloj de vida se acortaban. Pensando en que su marido estaba a punto de postularse para alcalde, decidió ocultar su enfermedad. Mio, audazmente, dirigió un equipo de docenas de hombres directamente a una piscifactoría. Por fuera, olía a mar, pero por dentro, apestaba a secretos. Nada más entrar, sacó una botella de agua mineral premium, se la entregó al gerente y le dijo: si tienes sed, toma un trago para refrescarte la garganta. Él bebió unos tragos. Antes de que terminara de beber, Mio dijo: felicidades. Acabas de beber agua subterránea bombeada directamente desde la planta química. Al escuchar esto, su corazón dio un vuelco. Entró en pánico, dejó caer la botella de agua al suelo y le rogó que llamara a una ambulancia. Mio le dijo: en realidad, esa agua es solo agua embotellada. La otra botella es el verdadero efluente. ¿Quieres probarla? Si quieres seguir con vida, confiesa el secreto de la planta química. Mientes una sola palabra y te invito a beber toda la botella. El subordinado inmediatamente levantó el teléfono y comenzó a grabar un video. Bajo la presión de la botella de agua, el gerente se apresuró a confesar. La llamada piscifactoría era solo una fachada para descargar agua radiactiva al mar. Los peces de piscifactoría solo tenían la tarea de ser un fondo animado, mientras que el objetivo real era descargar tanto como fuera posible. Justo cuando ella estaba reuniendo los documentos y a punto de retirarse, llegó el bando del alcalde Choi. El jefe que la acompañaba le dijo que se fuera de allí rápidamente y que ellos retendrían a esa gente. Los subordinados escoltaron inmediatamente a Mio. Al ver que el coche de Mio se iba, los subordinados del alcalde dieron una orden: síganla y llamen de inmediato al otro magnate e infórmenle que Mio se dirige a la estación de televisión con los documentos. Si esa pila de papeles sale en la televisión, perderemos toda nuestra fortuna e iremos a la cárcel. Mio fue más astuta. Transfirió a tiempo el video que exponía la planta química a Seuntae. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, el magnate llamó de inmediato a su topo en la comisaría para tender una red y bloquear el camino de Mio. De repente, un convoy policial se acercó por detrás de Mio, pero no para arrestarla, sino para abrirle paso. El magnate y sus cómplices que estaban en la fila abrieron mucho los ojos al ver que el coche de Mio pasaba fácilmente. No sabía que la persona a la que pidió ayuda en la comisaría era solo un empleado de nivel inferior, mientras que el jefe sentado en el piso de arriba era, de hecho, un miembro de la organización Big Mouth. Gracias al coche de policía que la guiaba, Mio irrumpió con seguridad en la sala de reuniones de la estación de televisión. Ella dijo que debido a que la tubería subterránea debajo de la piscifactoría colapsó, ella también estuvo expuesta accidentalmente al tanque de radiación. Como resultado, el médico le diagnosticó linfoma agudo en etapa terminal. Toda la sala quedó atónita. Chan-ho se levantó de un salto. Mio proyectó directamente el video de la acusación para que toda la nación lo presenciara. La planta química había estado descargando secretamente grandes cantidades de radiación, causando que miles de residentes sufrieran y murieran dolorosamente. Ahora, el alcalde Choi solo podía fingir que llamaba al fiscal para investigar. Pero inmediatamente después, cambió la historia, convenientemente culpó de todo al anciano y se convirtió en una víctima inocente. Como resultado, el alcalde Choi se fue a casa sin probar el sabor de las esposas. El día del recuento de votos del alcalde también se llevó a cabo. Aunque Chan-ho hizo todo lo posible, el voto final se inclinó hacia el alcalde Choi. Un día, recibieron un regalo de la esposa del alcalde Choi. Dentro solo había un teléfono viejo, pero su valor era suficiente para encender los fuegos artificiales en la próxima sesión de la corte. Sospechando que era una pista, Chan-ho inmediatamente levantó el teléfono para invitar a la esposa del alcalde a ser testigo, pero desafortunadamente la llamada fue vista por el mayordomo. Llegó el día del juicio. La esposa del alcalde estaba desaparecida mientras que el mayordomo apareció desafiante como testigo de la defensa. Declaró solemnemente que ese teléfono pertenecía originalmente al anciano jefe y que él solo lo había usado temporalmente después de su muerte. Irónicamente, la última llamada en el teléfono había sido al propio alcalde Choi.
Resultó que el alcalde Choi había descubierto a tiempo que su esposa escondía el teléfono y la había internado discretamente en un hospital psiquiátrico para silenciarla. El resultado fue que el tribunal dictaminó falta de pruebas y liberó al alcalde Choi. Mio se desmayó de la rabia al escuchar el veredicto. Los días siguientes, Chano estuvo casi todo el tiempo en el hospital, cuidando la cama de Mio. En un momento de emoción entre los dos, él se disculpó con ella y le dijo que era muy feliz de estar a su lado. Unos días después, Chano apareció de repente en la lujosa piscina privada del alcalde Choi. El alcalde preguntó cómo había entrado allí. Chano respondió: compré todo este edificio. El alcalde dijo: Big Mouth acaba de inyectarme una enorme cantidad de dinero. No sueñes con tocarme. Entonces, permítame presentarme, yo soy Big Mouth. Al escuchar esto, el alcalde Choi abrió los ojos de par en par. Antes de que pudiera asimilar la información, de repente sintió la boca caliente y preguntó: ¿qué me hiciste? Chano respondió: usted descargó radiación en el mar, causando la muerte de miles de inocentes. Solo le estoy dejando probar un poco de su propia medicina. Sin poder gritar, el alcalde Choi se desvaneció lentamente y murió en silencio. La historia concluye con los tres principales magnates implicados siendo procesados, y uno de ellos condenado a 10 años de prisión. Gong Hyun, por otro lado, ganó a lo grande, convirtiéndose en el heredero de todo el imperio del anciano multimillonario. La organización Big Mouth todavía estaba en manos de Chano. Invirtieron una serie de donaciones masivas a fondos ambientales, así como a orfanatos y escuelas pobres en los 5 continentes. La película muestra que en una sociedad llena de intrigas y poder, la verdad a menudo es oculta por capas de mentiras. Pero es el coraje y la fe en la justicia lo que realmente puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.